Y es que, como dijimos ayer, la propiedad es súper importante. Que tú seas el dueño de tus propios activos cambia y es un diferencial tremendo. Volvemos a decir que tú no dependes de una base de datos central, no dependes de que un juego te censure o te bloquee, no dependes de que la base de datos se vaya a caer. Tú sigues teniendo tus activos y la inversión del tiempo que tú has dado va a ser exactamente el mismo. Y entonces, de todas formas, va a ser más productivo aún. De hecho, esto es un ejemplo sencillo y a mí me ha pasado también. Esto es un juego, no sé si lo conocéis, es mundialmente conocido, que se llama Minecraft. Y el problema es que hace 3 años este juego vendió la empresa a otra compañía. La empresa que creó el juego se llamaba Mojang y la vendió pues al señor Bill Gates, la vendió a Microsoft. ¿Y cuál es el problema? Que como vendió el juego, el sistema de cuentas cambió por completo. Es decir, que ahora mismo el sistema de cuentas es totalmente diferente porque necesitas iniciar sesión a través de una cuenta de Microsoft y ya no te deja iniciar sesión con la anterior. Por tanto, te daban un tiempo, como unos 4 o 5 meses, para realizar esta migración de los datos. ¿Cuál es el problema? Pues gente como yo, por ejemplo, que no se entera nunca de nada, pues perdió completamente su cuenta y toda la inversión que hizo. Y esto, os lo digo en serio, que a mí me fastidió bastante, porque yo soy bastante fan de este juego, estaba en un montón de servidores, tenía la cuenta comprada, al final costaba 20 euros el juego. Por 20 euros no me voy a molestar, 20 euros tampoco es que sea una cantidad excesiva por lo que aprovecho el juego. El problema es la cantidad de información que yo tenía en este juego. Y es que yo tenía cuentas en un montón de servidores, tenía un montón de información en un montón de servidores, tenía servidores que jugaba no todos los días, pero prácticamente jugaba bastante. Y al perder la cuenta, no, literalmente perdí absolutamente todo lo que yo tenía. Y esto fue por culpa justamente de una migración, solamente una pequeña migración de una empresa a otra. Y esto es un juego utilizado por cientos de millones de personas cada año. Entonces, si esto ha pasado en juegos como este, ¿quién no te dice que va a pasar en cualquier otro? Entonces, estos son los riesgos, principalmente. Que te pueden vender el juego, pueden cambiar el sistema de cuentas, al final todo depende de una base de datos que depende totalmente de esas empresas, por tanto puedes perder absolutamente todos tus datos, no solamente la inversión de dinero, como he dicho, sino la inversión de tiempo, puedes estar quizás dedicándole horas y horas porque te divierte y de repente lo pierdes todo y ya dejas de jugar, como me ha pasado con el anterior juego, yo dejo de jugar completamente porque ya es que no le veo la gracia, porque se le he dedicado tanto tiempo y de repente lo he perdido todo, es que para qué voy a seguir dedicándole más aún, tendría que dedicarle el doble. Y el problema también son los hackeos. Hay un montón de hackeos en nuestros juegos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de hackeos, pero es mucho más fácil que te hackeen un juego así que te hackeen en tu propia tecnología blockchain. Ayer hablamos justamente de la seguridad que tiene, de los procesos que hay de recuperación de cuentas, y es algo muy sencillo. No es algo tan complejo y tan fácil de hackear como las cuentas actuales. De hecho, esta es una página que no sé si habéis jugado al CSGO, pero el CSGO es simplemente como un juego de disparos, multijugador, que simplemente pues juegas, haces partidas y es más o menos como un Call of Duty. Y entonces, el problema principal de este juego es que tú puedes conseguir lo que se llaman skins de armas. Es decir, tú puedes comprar camuflajes o colores a las armas que tienes o puedes comprar armas extras. Y estas armas no se te permite venderlas directamente, sino que tienes que acudir a mercados externos que te permiten vender estas armas y te permiten intercambiar estas armas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que para que estos mercados tengan acceso a tu información, necesitas poner tu propia cuenta del videojuego. Por ejemplo, si utilizas Steam, Epic Games son plataformas súper famosas de videojuegos donde tú puedes descargar de forma fácil, te creas una cuenta. Pues estos mercados externos te obligaban a poner tu propia cuenta de Steam o Epic Games para poder intercambiar. ¿Es un problema de seguridad? Pues bastante grave. De hecho, uno de estos mercados externos, como muchos otros, han sido hackeados y se han perdido pues ítems y skins por valores de más de 6 millones de euros. Por lo tanto, si tú eras una persona que acudía a estos mercados externos y lo hackeaban, literalmente has perdido absolutamente todo. Y 6 millones es contando toda la gente de la plataforma. Pero claro, igual una persona habría invertido 100.000, otra persona 20.000, otra persona 30.000 y han perdido absolutamente toda la inversión, tanto de tiempo como de dinero. Esto ahora veremos cómo también lo puede solucionar, como comentamos ayer, los sistemas de tecnología de blockchain. Y es que en la blockchain, vuelvo a reiterar, que tú eres el propietario de tus activos. Cuando vas a un mercado externo,
no tienes que introducir los datos de tu propia cuenta, porque no hace falta, porque esta tecnología es transparente, ya saben que tú eres el propietario de los activos. Como comentó el compañero Rafa, los intercambios son totalmente atómicos. Ahora mismo el mercado externo, ¿cuál es el problema real? Que también introducen intermediarios. Es decir, tú quieres vender un ítem de un videojuego a una persona y tiene que pasar, como he dicho, que tienes que poner o tu cuenta de Steam, después dependes de otra persona que verifique el intercambio, porque tú cuando haces un intercambio primero tienes que dar algo y después la otra persona tiene que darte la otra cosa. No se puede producir al mismo tiempo. En la tecnología blockchain este intercambio es completamente atómico. O se producen las dos cosas al mismo tiempo o no se produce ninguna. Entonces eso añade mecanismos de seguridad que no se habían visto antes y que se están utilizando ahora justamente en algunos videojuegos de cartas, como dijimos ayer, CryptoFights, Hands on Chain, por ejemplo. Entonces, lo bueno de estos mercados es que también sabes exactamente lo que está cotizando el mercado. Tú cuando accedes al mercado de criptomonedas, por ejemplo, tú ves de forma transparente cuánto cuesta absolutamente cada moneda. Ves exactamente a qué precio está cotizando. No es algo totalmente privado. Entonces, tú cuando vas a comprar un ítem, por ejemplo, en un mercado de blockchain o de tecnología, sabes exactamente a qué te estás exponiendo y sabes exactamente qué precio va a ser. Y el intercambio, al ser atómico, sabes perfectamente que si tú pagas 10 euros, sabes exactamente lo que vas a recibir y sabes que pagas 10 euros por ese ítem en concreto. En cambio, en los mercados externos, como he dicho antes, eso no pasa. Tú puedes pagar 10 euros, igual te dan otra cosa totalmente diferente. O igual pagas 10 euros y ese ítem al mercado no está cotizado por 10 euros y está cotizado por 1. Y el problema es que no puedes regatear. Eso estaría guay, pero es un problema principal. El ejemplo es como el que enseñó Rafa ayer, que es la plataforma de Handcash, que es totalmente descentralizado. Y es utiliza totalmente la tecnología de blockchain. Otra vez, aquí los intercambios son totalmente atómicos. Cuando tú compras una carta, o la recibes y pagas, o no la recibes y no pagas. Es totalmente atómico. No puede pasar que tú la pagues y no la recibas. Y no solamente eso, sino que no hay un intermediario en el medio que esté todo el rato comprobando. Ah, pues vale, él tiene la carta y es el propietario. De acuerdo, ahora se han recibido el pago y ahora tenemos que hacer esa transferencia del ítem. No existe. Por tanto, al ahorrarte intermediarios, también es muchísimo más barata esa transferencia. Ayer dijimos así por encima que existen lo que se llaman los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son simplemente acciones que se realizan de forma totalmente automática sobre ciertas acciones. Obviamente, aquí vuelve a pasar como antes. Quitamos intermediarios. Ya no dependes de un sistema que te dé esa recompensa si tú realizas ciertas acciones, porque muchas veces no pasa así. Muchas veces tú realizas una acción y ese intercambio no se realiza porque depende de un intermediario. Aquí puedes hacer que con los contratos inteligentes de la blockchain este intercambio o esta recompensa se haga totalmente automatizada. Por tanto, tú puedes crear como pequeños programas dentro de la blockchain que según determinadas acciones se ejecutan de forma totalmente automática y nadie, y esto es muy importante, nadie tenga acceso directo a estos contratos inteligentes. Es decir, que no se puedan modificar, que no se puedan eliminar, que no se puedan editar, porque si no eso sería otro problema añadido. Entonces no dependes de que una persona esté comprobando las acciones, no dependes de que una persona vaya a eliminar o editar las acciones, sino que las recompensas tú sabes perfectamente que las vas a recibir según las acciones que tú vayas a hacer. Ahora, también es importante porque tecnologías blockchain hay muchísimas. Está Ethereum, está Bitcoin, está Hedera, está BSV. Entonces, ¿qué es lo más importante en una tecnología para poder facilitar este intercambio, los contratos inteligentes? Si tú vas a crear un juego, ¿qué tecnología utilizarías para poder implementar ese sistema de blockchain? Y es que hay una cosa que es súper importante. Pensar que cuando vosotros vais a implementar este tipo de tecnología, necesitáis 3 cosas súper importantes. Una, que sea rápida. No puedes permitir que un jugador esté jugando al juego y que la experiencia de usuario sea nefasta porque a cada paso que haga tenga que inscribir esos datos o tenga que ejecutar smart contracts y sea lento ese proceso de intercambio. Entonces la experiencia de juego es nefasta y aunque el juego sea bueno, normalmente lo que se busca es que sea rápido y sea eficiente.
Otro problema también es que sea caro, porque vosotros pensar que cuando vosotros inscribís datos dentro de esta tecnología, os cuesta dinero. No es completamente gratis. Siempre que vais a hacer un intercambio, os va a costar un poco de dinero. Siempre que vais a hacer una acción y se introduce dentro de esta tecnología de la blockchain, os va a costar algo de dinero. Entonces hay tecnologías que estos intercambios serían carísimos, serían muy, muy caros, que ahora veremos justamente un ejemplo. Este es una blockchain que existe que se llama Ethereum, que es una de las más famosas junto a Bitcoin. Y la cosa es que le pasa algo parecido también como a Bitcoin, y es que funciona más de reserva de valor. Porque si tú realmente quieres optar por utilizarla, al final te va a costar muchísimo más caro. Y lo importante en los videojuegos son lo que se llaman microtransacciones. Es decir, que te cueste lo más barato posible inscribir datos, que te cueste lo más barato posible hacer intercambios, que te cueste lo más barato posible realizar cualquier acción en el juego y que se represente dentro de la tecnología de la blockchain. Ahora, mira, a ver a cuánto costaba en esa época. Lo tenía aquí. Bueno, lo NFT sale es simplemente como un intercambio de un elemento dentro de un videojuego. Pues aquí, no el costo del ítem en sí, sino solamente los fees de esa transferencia, te costaba más o menos como 6 euros. A ver, si tú vas a comprar un ítem de 3 euros, por ejemplo, y vas a pagar unos fees de 6 euros, es que es totalmente estúpido. Y esto solamente por el intercambio de ítems. Si quieres simplemente ganar recompensas, ejecutar estos smart contracts o simplemente en las acciones que tú haces dentro del videojuego, representarlas en el propio juego, que esto pueden ser, os lo digo sin bromas, perfectamente 100.000 acciones por día por persona. Esto implicaría igual tener 100.000 multiplicado por 6, porque cada transacción son 6 euros. Bueno, pues sigamos de todo más o menos. Pues en Ethereum, por ejemplo, justamente y en otras blockchains, los costos de estos fees son carísimos, muy, muy caros. Entonces, claro, no renta realmente crear tu videojuego desde esta plataforma, porque como tú has dicho, igual dentro de 4 meses, 5 meses, en vez de 6, incluso te cuesta 20 euros o 30 euros, no se sabe. Y también es muy importante no solamente el precio, sino también la rapidez. Y es que al final tú también te interesa que los jugadores a tiempo real sean capaces de ver esas transacciones dentro de la cadena de bloques. Porque si tú estás jugando un juego, te interesa ver cada cosa que estás haciendo transcurriendo en tiempo real, que no haya un timeout de 3 segundos entre cada cosa que estás haciendo. Por tanto, esta es la misma blockchain de los 6 fees, por ejemplo, y solamente admite unas 17 transacciones por segundo. Esto de forma general, global. No 17 transacciones por segundo por persona, sino contando todos los usuarios de la propia blockchain. Por tanto, esto es un problema muy grave cuando tú quieres crear una aplicación, crear un juego que implica realizar cientos de miles de transacciones cada día por cada una de las personas. Por tanto, la gente que lo juegue con 10 transacciones por segundo no va a haber reflejado directamente ese cambio dentro del juego, sino que va a tardar un tiempo. Y esto, por ejemplo, es de la red BSV, de BSV Blockchain. Aquí, por ejemplo, sí que lo que buscamos es que las transacciones sean lo más baratas posibles y las transacciones sean lo más rápidas posibles. Por tanto, es que ni un céntimo te cuesta enviar una transacción. La confirmación es cuasi directa. Tú cuando le preguntas a un minero si la transacción está siendo confirmada o que está guardada en a mempool, ¿no? en la memoria de transacciones, la confirmación es totalmente inmediata. Por tanto, esto facilita que se puedan crear no solamente videojuegos dentro de la blockchain, sino aplicaciones industriales que necesiten guardar hashes, que necesiten guardar transacciones, millones por día. Entonces, esto facilita muchísimo la cosa para un montón de empresas. Buenas a todos. Continuamos con la economía digital en videojuegos. Una breve introducción de la diferencia entre lo que hay en Web 2. Cuando hablo de Web 2 son los actuales juegos que conocemos todos, y ahora el cambio, cuando hable de Web 3, es todo lo que se introduce de esos videojuegos en blockchain. Y cómo la gamificación es una cosa y el gaming es otra. Entonces, para entender esto, lo primero son los modelos de negocio en videojuegos tradicionales. O sea, tenemos modelos de juego en los que tú pagas para jugar, luego también tienes accesorios extra como DLCs, que son expansiones dentro de los juegos. Por ejemplo, no sé, los Sims, que es desde hace ya bastantes años.
o el FIFA, que es conocido a nivel mundial. Estos juegos tú pagas para jugar una única vez y luego aparte dentro tienes un modelo económico en el que puedes ir comprando fichas y hacer nuevas cosas dentro de esos juegos. Pues tienes prestaciones extra respecto a quien no lo hace. Luego tienes el free to play, que es básicamente muy expandido sobre todo en móviles. También en ordenador y consolas, pero sobre todo en móviles tenemos una variedad de juegos increíble que podemos entrar directamente y jugar. Y luego los de suscripción, que esto se ha implementado relativamente hace pocos años, que por ejemplo en Xbox tienes un pase en el que tú pagas y tienes una lista de videojuegos a los que puedes ir jugando. Esto puedes hacerlo mensual, anual o como quieras. Es parecido a Netflix con las películas, exactamente eso. Lo importante es entender qué es lo que más se usa de estos modelos y cómo podemos aportarle valor en blockchain a estos modelos. No hacerlo porque sí, sino qué podemos introducirle, qué cositas que a esto le aporte valor, que solucione problemas a los usuarios. Luego, ¿qué tenemos que es la economía de los videojuegos en Web3? Entonces, lo fundamental es entender los fundamentos de los tokens. ¿Por qué? Porque tenemos tokens fungibles y no fungibles, que son los NFTs. Vale. Tokens fungibles se pueden utilizar de maneras muy diferentes. O sea, se le puede dar, cada persona puede añadirle valor como quiera. Ya puede ser con gobernanza, con una entrada si tiene ciertos tokens, con una función específica, con compras, ventas dentro de ese videojuego, como quieras. Pero lo más importante entender es que son tokens de utilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es que se utilicen dentro de esos juegos. Tenemos que intentar que el usuario esté constantemente interactuando con ese token. Luego, sin embargo, los NFTs están enfocados más a que haya intercambios, pero no de manera con tanto volumen como buscamos con el otro, sino una espada, como hablaban antes en un videojuego, un avatar, un acceso exclusivo en el que el usuario busca también retenerlo, puede también comprar y vender, pero se busca que ese usuario lo utilice como herramienta, ¿vale? No que sirva como intercambio como el otro, sino como una herramienta dentro del videojuego. Luego, esto es lo que acabo de explicar en diferenciar gaming de gamificación, ¿vale? Entonces, estos tokens son iguales uno a uno, o sea, representan lo mismo, los fungibles, o sea, los token utility, los fungibles. Pero sin embargo, los tokens no fungibles, cada uno representa una cosa, porque son específicamente únicos en cada uno de sus aspectos que se puede introducir con datos en blockchain. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Las funciones económicas de los tokens fungibles dentro de un juego. Lo que buscamos es que la gente interactúe, como he dicho, que es comprar tokens, mejorar habilidades, pagar entradas, tarifas, desbloquear contenido, para recompensar al usuario cuando hace ciertas acciones, luego también para participar en staking. Si queréis lo vemos un poquito lo que es. Básicamente tienes tokens y los metes en una piscina donde hay más tokens y obtienes una recompensa de esa piscina, porque lo que hacen es moverlo, y al moverlo pues puedes generar un incentivo para que esa gente bloquee una cantidad de tokens y pueda todo esto tener sentido dentro de un videojuego. Luego también gobernanza, eso lo veremos más adelante. Luego, los NFT dentro de los juegos, o sea, puedes tener accesos a los personajes, a los avatares, esto lo hemos ya comentado repetidamente, pero es muy importante diferenciar esas dos cosas, tokens fungibles y no fungibles, porque aquí cuando veamos ya cómo se desglosan los dos y cómo se separan y luego cómo vuelven a juntarse para que tenga sentido dentro del videojuego la economía que se genera con todo esto. Entonces, modelos económicos, aquí ya entramos en gamificación. Tenemos un modelo que es el más sencillo, que es el de token único. Existe el token fungible, que es el que te da acceso a todo. Pero, por ejemplo, diferencias. Tenemos una espada en un videojuego, un avatar, que queremos adquirirla. Pues tenemos la oportunidad de con ese utility token. ¿De qué vale? ¿100 utility tokens? La compro. Pero esa espada luego no la puedo revender. Ahí ya tienes una barrera.
ya no generas una economía circular con esos ítems, ya te quedas estancado ahí. Sin embargo, si utilizamos un modelo de doble token, ahí podemos tener dos tipos de tokens, que sería uno de gobernanza y uno de uso, como el utility, pero siguen siendo dos utilities. Entonces, estamos diferenciando entre, por ejemplo, Axie Infinity tiene dos tokens. Uno, el usuario cuando entra lo adquiere para poder realizar acciones dentro de ese videojuego. Comprar esa espada, subir de nivel, etcétera. Pero cuando recibe las recompensas, ¿vale?, puede recibirlo también en el otro token, que digamos que es el más importante dentro de ahí, a lo que se le aporta más valor. Ahora luego lo veremos y se entenderá un poquito mejor, porque ¿para qué tener dos tokens de utilidad? Pues luego ya se le va dando sentido, porque las cosas se ponen, conforme van avanzando los años dentro de gamificación con blockchain, van viendo fallos y necesitan ir corrigiéndolos. Y luego, el que tiene más sentido, tanto para los usuarios como para las empresas que hacen estos videojuegos, son modelos que tienen NFTs y token de utilidad. ¿Por qué? Porque pueden conseguir que cuando una persona se introduce a ese juego, adquiera esos tokens de utilidad, compre un ítem, pero luego ese ítem también vuelva a tener un sentido y un valor, y lo pueden vender dentro del marketplace, como por ejemplo el de Handcash, que esa gente entra, en este caso entraba con BSB a través de Stablecoin y una rampa de pago, y ahí ya podía adquirir ese ítem, que era un NFT, y él habló que se quedaba en un porcentaje el videojuego y otro porcentaje la plataforma. Entonces ahí vemos cómo se le aporta muchísimo valor en los videojuegos a los NFTs. Vale, ¿cuáles son los problemas más frecuentes en gamificación? O sea, tenemos la hiperinflación. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Ahora mismo estamos jugando solo ese videojuego, Axel, Rafa y yo, ¿vale? Somos tres. Y de repente entráis todo el resto que estáis aquí en esta sala. ¿Qué va a pasar? Que Axel, Rafa y yo necesitamos comprar 10 tokens cada uno, ¿vale?, para entrar y jugar a ese videojuego. Pero luego de repente entréis vosotros y necesitáis comprar cada uno también 10 tokens cada uno. Pero Rafa, Axel y yo ya llevamos jugando 5 días antes. Y al jugar recibes unas recompensas. Por lo tanto, esas recompensas luego las puedes vender por ese token. ¿Qué ocurre? Que cuando entréis vosotros hacéis lo mismo. Y nos tenemos que vender los tokens entre nosotros. ¿Qué va a ocurrir? Que si el token valía 1 cuando estábamos Rafa, Axel y yo, cuando entréis todos vosotros y hay una presión de venta muy grande, el token va a tender a bajar, y si luego después de vosotros entran muchos más usuarios, esto se estabiliza. Pero si entráis de golpe 3 veces más o 4 veces más, en el momento que eso baje esa métrica, ese token va a caer en picado. ¿Por qué? Porque se produce una hiperinflación. Estamos jugando mucho y de repente no entra nuevo usuario, no adquiere más gente, solo se vende y el token cae en picado. Entonces, esto es uno de los problemas más frecuentes que tuvieron en el inicio, de un marketing explosivo, esto es todo revolucionario, todo nuevo, introducimos gamificación con blockchain en los juegos tradicionales, entra mucha gente de golpe, no saben mantener ese hype que han creado, esa expectativa, y de repente el juego se muere. O sea, directamente cuando ocurría eso, el juego desaparecía. Y eran juegos que realmente entretenían, porque puedes tener un juego que simplemente tenga como objetivo el que generes esos tokens y hagas esas cosas, pero había juegos que realmente le entretenía a la gente. Eso era un problema que mataban el juego directamente. Luego, la fuga de valor. Los jugadores solo venden, que es lo que acabo de decir, que también crea esa hiperinflación. O sea, ellos entran no con el objetivo de disfrutar, sino con el objetivo de generar dinero. Por lo tanto, ahí ya el juego tiende a morir. Luego, hay una especulación excesiva. Entonces, no solamente cuando entra la gente a comprar un ítem lo compra para usar, sino voy a especular un poco, a ver si este ítem sube la semana que viene, a ver si este ítem baja. Entonces, no están utilizando esas herramientas con el fin que propone el juego, sino que lo hacen con el fin de generar. Entonces, hay veces que funciona, pero la mayoría de veces cuando lo hace mucha gente, matan el juego, porque no están interactuando, y el juego necesita interacción para poder generar. Entonces, todo ese valor que propone el videojuego lo matan los usuarios haciendo eso, especulando. Y luego tenemos, por ejemplo, barreras de entrada.
El otro día comentaba Eva los monos que salieron hace unos años, que no era un videojuego, pero es un buen ejemplo. Entonces, esto solo lo tenía gente que tenía un poder adquisitivo muy alto dentro de blockchain. O sea, han llegado a vender, no sé si por varios millones, pero yo recuerdo alguno que por más de 1 millón. Entonces, ¿qué sentido tiene una barrera de entrada tan grande para los videojuegos? Pues como hemos visto en Ethereum, por las fees altas, hay NFTs que ya simplemente de entrada para jugar $500, $1.000. O sea, te estás quitando muchísima gente que realmente va porque le gusta el videojuego y no por especulación. Y estás llamando a la especulación. Y luego ya, desvinculación entre gameplay y economía. O sea, ¿qué es lo que priorizamos? Lo que estaba hablando, de que el juego me entretenga o de crear una economía para que la gente gane dinero. Mi opinión personal es que todos los videojuegos lo primero es que tienen que ser entretenidos, porque si no la gente se va a ir. No tiene ningún sentido estar ahí. O sea, ¿qué le incentiva a esa persona a estar ahí? Como comentabas tú el otro día, de ¿cuántas horas tengo que pasar para que esto me sea rentable? Bueno, pero si no lo miras solo de esa forma, sino, oye, es un hobby, me gusta jugar y aparte genero algo, aunque generes poco te vas a quedar, porque ya es algo que te incentiva y te entretiene. Sin embargo, si empezamos por el otro lado, va a haber algún momento en el que te vayas. Cuando ya no te sea interesante, llega un punto en el que dices, no me compensa, me voy. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que tener claro? Que necesitamos un diseño sostenible en la economía que creamos tokenizada. Entonces, tenemos un ciclo económico muy claro. O sea, tenemos que intentar dibujar un poquito, pensar cómo va a entrar esa persona, cómo lo va a usar, cómo ese gasto va a funcionar y cómo voy a reciclar todo ese valor que estoy aportando. O sea, cómo voy a hacer que el bucle siga, siga y siga, porque van a haber problemas. En algún momento va a haber problemas. O te van a entrar miles de usuarios de repente, o te van a bajar las interacciones, o va a salir un competidor. Entonces, hay que intentar que sea todo muy lineal. Hay que crecer, pero no de una manera de repente muy exponencial, porque si no el juego tiende a tener muchos problemas. Entonces, la mecánica de quema de tokens es algo que nos permite a controlar. O sea, cuando yo vendo ese videojuego, digo, en este protocolo yo voy a quemar tokens, y te lo explico. Te digo el por qué voy a quemar esos tokens. Porque si me entran 100.000 usuarios de golpe, va a haber una presión luego de venta cuando hagan eso, entonces necesito tener en gobernanza una bolsa de tokens que me permita a mí ir quemando para bajar esa inflación que se genera. Luego, reinversión dentro del juego. O sea, necesito que esa gente, en vez de pensar en sacar ese dinero y llevarlo a su bolsillo, o a otro protocolo, ecosistema, videojuego, lo que sea, lo tenga dentro. O sea, que siga pensando en, ahora voy a comprar este nuevo ítem, ahora voy a intentar hacer esta nueva misión, ahora voy a intentar... ¿Vale? O sea, es lo más importante, que la gente se sienta parte de ese juego y así reinvierta el tiempo y lo que ha generado. La gobernanza comunitaria, lo que comentaba, por encima las DAOs, se ponen de acuerdo distintas personas, ¿vale?, para poder coordinar distintas funciones. Es por una forma de no entrar, porque es complicado. Entonces, permiten a los usuarios que decidan sobre la economía. Entonces, los usuarios no deciden porque sí. Yo no llego a un videojuego y digo, hola, soy Carlos, opino esto. No. Para poder hacer eso, tienes que pasar una serie de filtros que están previamente estipulados, ya sea tener tokens, haber contribuido a la comunidad, etcétera, etcétera. Y luego, validez del juego por sí mismo. Entonces, esto es para mí lo más importante y lo que se tiene que repetir y lo que me gustaría que todo el mundo se quedase, que es, el videojuego tiene que ser entretenido. O sea, algo que no es entretenido, por mucho que le metas blockchain, no sirve para absolutamente nada. O sea, necesitamos que un juego aporte valor y luego aparte vamos a utilizar la tecnología para solucionar todos los problemas que previamente han hablado los compañeros. Pero si tenemos un juego que no aporta ningún valor, por mucho que solucionemos los problemas de los usuarios y digamos, es que tenemos blockchain, es que hemos solucionado este problema, ya, pero ¿y qué? Si no me gusta jugar ese videojuego, ¿y qué soluciona esos problemas? Prefiero seguir jugando al que tiene problemas porque me divierto. Entonces, me compensa seguir jugando a ese. O sea, tenemos que tener muy claro que lo principal es que nos ayude a entretenernos. Entonces, análisis y ejemplos.
¿vale? De los modelos económicos. Axie Infinity fue para mí el mejor juego que salió cuando en 2021 la blockchain junto a las criptomonedas, porque ahí fue todo más cripto, pegó un boom, se hizo mucho más conocido, empezó a subir todo. ¿Por qué este juego? Porque era un juego que tenía un aspecto muy sencillo que introducía a todo el mundo, no solo a gente joven o a gente de mediana edad o más mayor, sino es que cualquiera le entretenía. Típicas animaciones de dibujos animados, muy como, ¿cómo decirlo?, familiares o muy sencillas, alguien que lo ve y más o menos todo el mundo piensa lo mismo. O sea, no hay algo que digas no como un Call of Duty. O sea, hay cierta gente que no va a jugar. Entonces, esto hace que se interesen por ese juego y tienen dos tokens de utilidad. El XS, ¿vale?, que es el de gobernanza, y staking, que digamos que es el que menos se utiliza, pero se utiliza para tener el control del otro token, que es el que emite la recompensa. Entonces hay mucha inflación, hay mucha inestabilidad. Entonces lo que queremos es que la gente entienda que porque haya dos tokens no es malo. O sea, la gente entra y dice, menuda estafa, tienen dos tokens para sacar más dinero. No, es para controlar y mantener en el tiempo todo eso, para tener el control, no para perderlo en cualquier momento por los usuarios que suben un tuit o ponen cualquier cosa y la gente ya se alarma enseguida. No, calma, o sea, esto lo tenemos controlado y así es como vamos a solucionar los posibles problemas que haya. Problemas. El incentivo principal es ganar dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando todo el mundo quiere solo ganar dinero, tiende a bajar lo que es el token de utilidad SLP, que es el token con el que se reciben las recompensas. Luego, ¿qué ocurre? Que si ese token no incentivo que se gaste, no hay economía circular, va a volver a ocurrir. O sea, está todo relacionado. O sea, todos los problemas de inflación están relacionados continuamente. Entonces, se veían que a lo largo del tiempo solucionaban uno, pensaban uno y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y la mayoría de videojuegos eso no lo pudo superar. Luego tenemos una solución propuesta, que es aumentar utilidad interna de los tokens. Entonces, ¿esto a qué nos vuelve a llevar a pensar? A que sea agradable cuando estás dentro de ese videojuego. Absolutamente todo, porque va a hacer que te quedes ahí. Reforzar elementos del juego. O sea, si tenemos, por ejemplo, una comunidad, pues aportar valor a esa comunidad, hacer eventos, hacer que se sientan más cercanos al videojuego, todo lo que psicológicamente ayuda a que una persona esté motivada para quedarse ahí dentro. ¿Vale? ¿Y cómo podemos aplicar estos modelos de recompensa menos inflacionarios? Aquí cada videojuego pues tiene su tecla, pero hay que intentar llegar a esa conclusión de que sea menos inflacionario. A lo mejor no nos interesa que entre 1 millón de usuarios de repente, sino tenerlo más controlado, tener esa hoja de ruta calculada en la que podamos ir manejando esto. Eso se tiene en una hoja. Luego a la hora de ejecutar es imposible saberlo. Se puede intentar, pero no podemos predecir todo lo que va a ocurrir. Y aquí ya pasamos a modelos más específicos en videojuegos de Web3, o sea, en blockchain. Videojuegos que han implementado modelos blockchain, que ya son gamificación. Vale, tenemos, lo primero que apareció fue el Play to Earn, que básicamente es que juegas para ganar, ¿vale? Para conseguir algo. O sea, el objetivo es, anuncio, juega y gana dinero. ¿Qué pensáis que ocurría? Que la gente jugaba solamente para eso. Entonces ese juego tendía a lo mismo. ¿Vale? Luego, el Play Unknown es, oye, juega y además quédate ese avatar. Además quédate ese ítem. Estos coleccionables ya son tuyos de verdad. Puedes hacer con ellos lo que quieras. La gente empieza a tener conciencia de la propiedad dentro de los videojuegos, que antes solo lo tenía en su cuenta. Pero ya empieza a pensar, oye, ahora puedo coger este ítem y mandarlo aquí. Ahora puedo coger y venderlo. Entonces ahí ya se van cambiando un poquito la conciencia de la gente y va viéndole el valor. No solo entra y gana, sino es, oye, que ahora tienes más funciones. Ahora, puntuación. Y continuamos con el Play to Contribute. O sea,
Básicamente, aquí lo más importante de los videojuegos es las DAOs. Las DAOs, como comentaba, son grupos de gente que se juntan para, de manera desinteresada, aportar valor en esos lugares. Entonces, ¿qué es lo que a un jugador le da como incentivo o ganas estar en esos lugares? Pues, por ejemplo, puede ser recibir recompensas por aportar valor, como diseñar o moderar en comunidades, enseñar, colaborar, que interactúen. Pero la gente, cuando piensa esto, no es solo en recibir una recompensa que puede ser dinero, sino sobre todo esta gente es como reputación. Lo que buscan es validación. Podemos tener un ejemplo simple de un usuario, le ponemos una barrita de nivel, pero no es por jugar, es por interactuar y ayudar a los demás, ¿vale? Y cuando va subiendo eso, tiene más peso dentro de esa organización que no pretende serlo directamente, pero se van comunicando y cada uno tiene sus roles. Y luego tenemos las economías abiertas, donde intentamos que estos jugadores puedan, como la manera más sencilla de explicarlo es, llegas a un sitio nuevo donde está todo llano, ¿vale? No hay absolutamente nada y tienes que pensar en cómo voy colocando las cosas, ¿vale? Y ahí vamos como construyendo, como cuando se construye un pueblo nuevo desde cero. Entonces, estas personas llegan allí, construyen, ¿vale? Pero luego eso que construyen lo pueden ir vendiendo. No se queda solo ahí. No es el típico videojuego Minecraft, que no está tokenizado. O no empezó tokenizado, pero bueno, luego hay servidores y demás. La gente construye, pero luego no tiene valor nada de lo que hacen. Pueden venderlo, ese servidor, etcétera, pero no pueden hacer esa construcción, tokenizarla y venderla. Entonces, esto es lo que se permite, es como libertad para que la gente pueda interactuar de la forma que quiera con ese videojuego o con ese ecosistema, digámoslo así. Vale, ¿cómo monetizamos un juego? Ya hemos hablado de las distintas funciones que hay. Entonces, esto es un breve resumen de cómo monetizar ese videojuego en blockchain. Tenemos venta inicial de NFTs, que pueden ser personajes, ítems, etc. Luego tenemos una parte fundamental que hay que intentar introducir, ¿vale? Que es los royalties por transacciones en los marketplaces. Un ítem puede que ganes muchísimo más y generes muchísimo más cuando tiene ventas secundarias, ¿vale? Segundas ventas, que cuando lo compras por primera vez. O sea, solo en fees de transacciones te puede generar más un ítem si se vende a 100.000 personas y pasa por 100.000 manos, ¿vale? Que por solo una. ¿Esto qué solución aporta? Una carta, como hablaban el otro día los compañeros. Si esa carta solo se vende una vez en una tienda, esa tienda ya no tiene los royalties de esa carta. No se queda las comisiones de las ventas secundarias. Con esto se soluciona. Es algo muy sencillo de entender, que contra más ventas tenga ese ítem y tú puedas controlarlo, más puedes generar. Luego, comisiones de entrada, o sea, cuando hacemos eventos exclusivos, torneos, etcétera. Luego tenemos venta de monedas dentro del videojuego, lo que comentábamos. Tenemos la venta del token de utilidad o la venta de los NFTs. Y luego ya, pues para cosas más específicas como pases especiales, suscripciones, que viene, o sea, lo traen del modelo tradicional. Cosas que funcionan muy bien en el modelo tradicional, pues voy a hacer que lo puedan adquirir, pero con tokens de utilidad. Vale, y aquí entramos a la parte más importante de todo esto, que es el tokenomics. En el tokenomics lo que tenemos es lo mismo que un modelo de negocio en una empresa tradicional, pero llevado a cripto. Mucho más sencillo, ¿vale? Porque la gente pues tiene esa facilidad de crear proyectos más rápido y necesita que todo sea más sencillo. No podemos hacer algo súper complicado y súper complejo. Entonces, tenemos los componentes clave. Es el supply, que es la oferta total que tenemos. Entonces, ahí ya marcamos que el límite va a ser X. Luego, distribución inicial. ¿Qué recibe, ¿vale?, el usuario al principio? ¿Cuánto se va a poner en circulación? Parte esencial para darle el valor que corresponde al token y que luego no suba ni baje mucho. Luego tenemos una emisión y vesting. Esto es cuando hay una liberación. O sea, hay una liberación que tú la estipulas previamente para que todo esto se coordine y pueda llegar
digamos, a buen puerto, que no haya ni mucha inflación ni poca, sino que tengas el suficiente token en circulación para que los usuarios nuevos puedan adquirirlo y no sea un coste súper elevado respecto a la gente que entró previamente, ese tipo de cosas. Luego, usos del token. O sea, los usos del token no son solo para que el usuario lo utilice, sino también necesitamos agregarle sentido en el modelo económico, que sería pues para pagar fees, ¿vale? Un staking que hace que tengas un control sobre el bloqueo que hay en circulación, si lo necesitas en algún momento incentivar más. Luego tenemos acceso a la gobernanza para votar, luego incentivos a los usuarios como recompensas. Y ahora vamos a lo que comentaba antes de los mecanismos de quema. Si en algún momento necesitamos controlar esa superinflación que nos ha entrado porque hay muchos jugadores y no hay luego una demanda, pues hacemos una quema de tokens y así conseguimos controlar un poco todo lo que está entrando de más. Y si conseguimos esto, conseguimos sostenibilidad. O sea, el propósito es que dure la mayor cantidad de tiempo posible este videojuego, este modelo económico del videojuego en el mercado. Entonces, tenemos varias herramientas que vamos a ir viendo y ahora me gustaría que Rafa nos ayudases un poco con todo esto. Dices tú, ya que tienes una empresa de videojuegos, ¿qué opinas en resumen a todo esto para entrar en las herramientas y ya explicar qué modelos económicos, que vean las métricas y hacerlo un poquito más interactivo?